conocemos infinidad de personas que existieron en la antigüedad porque dejaron algo escrito. Sí. Es lo mismo que hoy en este tiempo sabemos que existió Pablo, que existió Pedro, que existieron esos apóstoles porque dejaron algo escrito. Ajá. Todos sus hechos. Sí. Todo lo que aconteció. Ajá. En este tiempo creemos que Jesucristo existió. Porque está escrito en ese libro histórico donde habla de él. Ajá. ¿Y qué? Primitiva, como es la iglesia de Dios, nuestros hermanos que vivieron en aquella época. Pero esta no es la palabra de Dios. Y versículo 7. Un pasaje bíblico muy importante y interesante. Dice la palabra de Dios a través del profeta Isaías. Capítulo 55 y versículo 7. Ojalá que usted lo esté anotando o nos vaya siguiendo a través de la escritura. Bienvenidos a su programa En Defensa del Evangelio. Mi nombre es Isaac Fuentes para todos aquellos que no me conocen. Padre, a tu nombre será honra y gloria y yo me humillo delante de tu presencia y reconozco que sin ti, Señor Jesucristo, yo nada soy y nada puedo hacer, Padre. Si es tu bendita voluntad, Señor, que tu Espíritu Santo descienda en esta cabina de radio virtual, que su Santo Espíritu descienda aquí, que la sangre de Cristo esté esparcida en este lugar, en este estudio, en esta cabina de radio, y que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne sea reprendido, echado fuera. Toda oposición, todo espíritu de soberbia, de orgullo, de vanagloria, todo espíritu del diablo, todo espíritu de cobardía, que sea reprendido y echado fuera por el nombre del Señor Jesucristo, que está sobre todo nombre que se nombra. Tomamos autoridad sobre toda hueste de maldad y sobre los hijos de Satanás en el nombre de Jesús. Amén. Hoy nos toca analizar, obviamente, principalmente a la luz de las Sagradas Escrituras. Gloria al Señor Jesucristo. Y vamos a estar también mencionando algo de lógica, ¿verdad? Vamos a estar analizando algunas de las falacias lógicas argumentativas, algunas de las falacias lógicas que podemos detectar en los argumentos que esgrimen, que usan los amigos defensores de LLDM. Bueno, específicamente vamos a analizar las falacias lógicas y las contradicciones graves que hay en los argumentos de la luz del mundo cuando afirman que la Biblia no es, entre comillas, la palabra de Dios. Bendito sea su nombre. Ellos tienen tres principales argumentos para tratar de probar, entre comillas, que la Biblia no es la palabra de Dios. Y vamos a analizar esos tres argumentos principales para ver si son verdaderos o si son falsos, si son falacias, si se contradicen a sí mismos. Primero que nada, es menester, es imperativo resaltar que todos los argumentos que la luz del mundo, los mormones y cualquier otra religión usa para tratar de probar o afirmar que la Biblia no es la palabra de Dios, no son más que burdas falacias de autoridad o el famoso argumento ad verecundiam. El argumento ad verecundiam o la falacia de autoridad consiste en afirmar que una idea, una doctrina, una religión, una creencia es verdadera o es falsa sin demostrar lo que se está afirmando. Es decir, es como afirmar que yo soy un gigante solo porque yo lo digo o porque alguien más lo dijo. No, no es porque alguien más lo dijo o porque yo lo dije o porque tú lo piensas o yo lo creo o yo supongo. Se tiene que probar lo que se está afirmando. Si no se prueba lo que se está afirmando, solo se está cometiendo una falacia de autoridad que no es más que una falacia lógica argumentativa. Vamos a analizar el primer argumento que ellos usan. Ellos dicen lo siguiente. Ellos dicen que la Biblia no es la palabra de Dios, entre comillas. Obviamente no lo demuestran, solamente lo argumentan, solamente lo dicen, a Dios la gloria. Solamente lo argumentan, solamente lo dicen, pero nunca lo demuestran. Jamás, lo demuestran, ¿ok? Seguimos adelante. Entonces, aquí encontramos un problema en la lógica de su argumento. Su argumento carece de lógica, carece de sentido. Vamos a analizar aquí
profundamente. En primer lugar, una premisa que Dios me dio. Si la santa palabra de Dios, si la santa Biblia no es la palabra de Dios como ellos afirman, entonces eso demostraría o significaría que absolutamente todo lo que está escrito en la Santa Biblia no es verdad. Repito, si la santa palabra de Dios, la Biblia o la Escritura, no es palabra de Dios como dicen los amigos de la luz del mundo, entonces la Santa Biblia, todo lo que ella dice sería una mentira, sería un cuento, sería una fábula, sería una leyenda que sonaría hermoso pero que sería falsa. Eso es lo que ellos están diciendo con su argumento, que todo lo que la Biblia dice es mentira. ¿Cuál es el problema con esto? Bueno, en primer lugar, si todo lo que dice la Biblia es una mentira o es una leyenda o un cuento de hadas, como ellos están diciendo con su argumento, entonces, ¿por qué los amigos de la luz del mundo usan y citan las Sagradas Escrituras a cada momento y a cada rato? ¿Para qué traen las Sagradas Escrituras en la mano? ¿Para qué traen las Sagradas Escrituras debajo del brazo? ¿Para qué traen las Sagradas Escrituras a todos lados cuando van a predicar la doctrina de la elección de la luz del mundo? ¿Por qué cuando van a abrir un culto citan la Biblia? ¿Por qué cuando van a predicar, predican la Biblia? ¿Por qué cuando van a adoctrinar a los nuevos conversos, los adoctrinan respaldando sus argumentos o afirmaciones o enseñanzas con la Biblia? Si la Biblia no es la palabra de Dios, entonces es una mentira. Y si es una mentira, no pueden respaldar la doctrina de la elección de los apóstoles de la luz del mundo. La luz del mundo no puede respaldar la doctrina de la elección sobre un libro que dice mentiras. Si la Biblia no fuera palabra de Dios como ellos dicen, nuevamente no lo demuestran, solo lo dicen. Pero si yo le concediera a mi oponente ese argumento, que si ese argumento fuera verdad, entonces ellos no pueden usar la Biblia, no la pueden citar para respaldar doctrinas de la luz del mundo porque estarían tratando de respaldar su doctrina sobre una mentira. No podrían usar la Biblia para abrir un culto porque estarían usando una mentira, ¿sí? Sus apóstoles no podrían tener un ministerio o un apostolado que está descrito en un libro de mentiras. Naasón no se podría llamar Naasón porque ese nombre Naasón lo sacaron de un libro que según ellos es de mentiras, es una mentira. Los miembros de la luz del mundo, Dios los bendiga, no podrían ponerle nombres bíblicos a sus hijos porque los estarían sacando de un libro de mentiras. Es que si ellos afirman que la Biblia es la palabra de Dios, aunque no lo demuestran, ellos no lo pueden probar. Pero si ellos no creen en la Biblia, si ellos rechazan la Biblia, si ellos odian la Biblia, entonces, ¿para qué la usan? ¿Para qué la citan? ¿Están usando mentiras? ¿Están citando mentiras? ¿Están fundamentando sus doctrinas en mentiras? ¿Están tratando de probarle a los inconversos para convertirlos a la elección de sus apóstoles? Están usando un libro de mentiras, según ellos, para tratar de probarle a la gente que Naasón es un apóstol. ¿Pero por qué usan la Biblia si es un libro de mentiras? Porque ellos saben que la Biblia sí es verdad y que sí es palabra de Dios. Muchas veces ellos lo han reconocido, ¿verdad? Incluso al inicio de este video ustedes vieron un pedacito donde una persona le llama palabra de Dios a la Biblia. El punto aquí es lo siguiente. Ellos saben que la Biblia sí es la palabra de Dios. Y lo saben perfectamente. Pero saben que la Biblia contradice, refuta y desenmascara la doctrina de la luz del mundo. Entonces, como la Biblia contradice, refuta y desenmascara la doctrina de la luz del mundo, ellos no aceptan la Biblia en su totalidad. Solamente toman las partes de la Biblia que ellos pueden torcer, manipular y sacar de contexto para su propia perdición. Las toman para poder
engañar a las personas que no conocen las Sagradas Escrituras y que no tienen un amor real y genuino por la palabra de Dios, que no están cimentados en la palabra de Dios. Si la Biblia no es la palabra de Dios, ¿por qué ellos tienen 5 ministerios? Repito, si la Biblia no es la palabra de Dios y es un libro de mentiras o de cuentos de hadas o de leyendas o de supersticiones o de cosas que no son reales, ¿por qué ellos tienen 5 ministerios? ¿Por qué la luz del mundo tiene apóstol, profeta, evangelista, maestro, pastor? ¿Por qué tienen diáconos? ¿Por qué tienen ministros? ¿Por qué bautizan a los creyentes? ¿Por qué tienen la Santa Cena? ¿De dónde sacan la Santa Cena? De la Biblia. Pero si la Biblia no es la palabra de Dios, entonces la Santa Cena no es un acto divino. No sería un acto divino, no sería un acto de Dios, porque está escrito, la Santa Cena está escrita en un libro que según ellos no es de Dios. Entonces, si no es de Dios, si no es palabra de Dios, entonces la Santa Cena que ellos hacen tampoco es de Dios. Entonces ellos están contradiciendo, violando la ley de la no contradicción de la lógica, que establece que todo argumento, idea o doctrina que se contradice a sí mismo y al mismo tiempo es falso. Ellos son una mata. La doctrina, mejor dicho, de LLDM es una mata de contradicciones. Todos los cargos que ellos toman los sacan de la Biblia. Ellos, en todo caso, si un amigo mormón, luz del mundo, o de cualquier otra religión, y musulmán, o de cualquier otra religión, budista, o de cualquier otra religión, que no cree que la Biblia es la palabra de Dios y que rechaza a la Biblia santa como la santa palabra de Dios, entonces esta persona, ¿sí?, no tiene ningún derecho de usar las Sagradas Escrituras para tratar de respaldar o demostrar o probar sus doctrinas. No tienen derecho de citar la Biblia para predicar, para enseñar. No pueden citarla para tratar de usarla como para fundamentar su liturgia o su doctrina, porque ellos mismos están diciendo que es un libro de mentiras. ¿Se dan cuenta de la contradicción? Es una contradicción y es un acto de doble moral y de falta de ética. Ellos saben que no pueden desechar la palabra de Dios. Ellos saben que sin las Sagradas Escrituras no son absolutamente nada. Los fundadores, Eusebio sabía perfectamente, Eusebio Joaquín sabía perfectamente que sin las Sagradas Escrituras él no era absolutamente nada. Eusebio sabía que no podría, que jamás podría convencer a nadie para que creyeran en él como apóstol y para que creyeran en su enseñanza, en su doctrina, en su predicación, sin que él le citara la Biblia para tratar de respaldar o probar o legitimar sus doctrinas. Por eso él tuvo que usar la Biblia y al mismo tiempo atacarla. Eusebio ataca la Sagrada Escritura, desecha la Sagrada Escritura, pero al mismo tiempo la usaba porque sabía que sin la Biblia él no podía engañar a nadie. Necesitan la palabra de Dios para engañar a la gente. Necesitan torcer la palabra de Dios, manipular la palabra de Dios e interpretarla de manera privada para poder engañar a las personas. Porque si no lo hacen, no pueden engañar a nadie y ni siquiera su abuelita creería en ellos. Con todo respeto lo digo. Amados hermanos de la luz del mundo, si ustedes afirman que la Biblia no es la palabra de Dios, si ustedes no creen que la Biblia es la palabra de Dios, entonces renuncien a la palabra de Dios. Renuncien a la Biblia. Desechen la Biblia. Aprendan del ejemplo de sus hermanos mormones. Ellos hicieron el libro del Mormón. Ustedes hagan el libro de la luz del mundo. Los musulmanes hicieron el libro del Corán, porque los musulmanes no creen que la Biblia es la palabra de Dios, igual que ustedes. Pero los musulmanes no fueron hipócritas, perdón, pero es la verdad. Los musulmanes hicieron su propio libro.
Los mormones hicieron su propio libro. Los budistas hicieron su propio libro. Aún Hitler tenía su propio libro de su religión que él predicaba. En este caso, de la religión aria. Pero ustedes dicen que la Biblia no es palabra de Dios, no es un libro sagrado, no es de Dios, no tiene nada que ver con Dios. Es un libro de mentiras, dicen ustedes, pero lo usan. No. Si usted rechaza la Biblia, no tiene derecho a usarla. Si ustedes no creen que la Biblia es la palabra de Dios, si ustedes no se rigen, si la constitución de ustedes y su fundamento no son las Sagradas Escrituras, desechen las Sagradas Escrituras, es una recomendación, y fundamenten su religión en filosofías humanas o principios espirituales que ustedes mismos inventen. Porque ustedes mismos están inventando filosofías y principios espirituales creados y diseñados por ustedes, pero al mismo tiempo quieren seguir usando la palabra de Dios. No. No se pueden las dos cosas. O es una o es la otra. Y pueden ustedes seguirse engañando a sí mismos y a la gente, pero a Dios no lo van a engañar y cuando llegue el día van a rendir cuentas delante de Dios. Número 2. Los amigos defensores de la doctrina LLDM. Ellos afirman que la palabra de Dios, que la Biblia no es la palabra de Dios. Ellos dicen, la Biblia no es la palabra de Dios, la Biblia solamente es un testimonio. Repito, ellos afirman que la Biblia no es la palabra de Dios, que la Biblia solamente es un testimonio. Ok, en primer lugar, es verdad que la Biblia es un testimonio. Lo que ellos están diciendo es una media verdad. La Biblia es la palabra de Dios, que primero fue hablada y después escrita, número 1. Y número 2, la Santa Biblia es el testimonio de Dios. Pero San Juan 5:39 nos revela que las Sagradas Escrituras dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Las Sagradas Escrituras no dan testimonio de los apóstoles de Jesucristo. Los escritos de la Sagrada Escritura, su testimonio principal no es para un apóstol de Jesucristo, sino más bien para el apóstol del Padre, del Santo Padre, del Dios Todopoderoso, el cual fue enviado por el Padre, su nombre es Jesucristo. Repito, la Biblia, la Santa Biblia, es el testimonio de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesucristo. Entonces la Biblia es un testimonio de Jesucristo principalmente y es la palabra de Dios. Así que ese argumento queda refutado por la santa palabra de Dios, ¿verdad? Pero aquí hay otro punto que quiero resaltar. Si el argumento de mi oponente es verdad, encontramos problemas lógicos. Este argumento demuestra que mi oponente sabe que no puede desechar por completo la Santa Biblia, ya que sin ella él no puede tratar de probar o respaldar sus doctrinas equivocadas. ¿Sí? Ellos dicen, no es palabra de Dios, pero sí es un testimonio. ¿Por qué dicen que sí es un testimonio? Porque saben que si ellos no enseñan a su congregación que la Biblia es un testimonio, ellos no pueden fundamentar nada en la Biblia. Por eso hacen ese juego de palabras para engañar a la gente. Pero volvemos a lo mismo, eso es una falacia de autoridad. Ellos no tienen que decirlo. Ellos tienen que demostrar su argumento con las Sagradas Escrituras y si no lo hacen, pues simplemente quedan refutados y queda evidenciado que solamente están haciendo una falacia de autoridad. Tercer argumento, ellos dicen, en este caso, ellos dicen que la santa palabra de Dios, ¿verdad?, no es la palabra de Dios. Es decir, ellos dicen que la Santa Biblia no es la palabra de Dios, sino que la Santa Biblia solamente es un libro histórico. Vamos a volver a escuchar el audio que puse al inicio. En este tiempo creemos que Jesucristo existió, porque está escrito en ese libro histórico donde habla de él.
Aquí estamos de regreso. Como ustedes escucharon, el amigo defensor de la luz del mundo, que ustedes ya saben quién es, dice: sabemos que existió Jesús, creemos en Jesucristo, aceptamos a Jesucristo, creemos que Él existió, creemos en Él porque hay un libro histórico que habla de Él. Bueno, la palabra de Dios, la Santa Biblia, es un libro histórico y canónico, es decir, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, gloria al Señor y Salvador Jesucristo. En este caso, pues sí voy a decir el nombre. Vilchis dice que la Biblia no es la palabra de Dios, que la Biblia solamente es un libro histórico. Y dice: creemos en Jesucristo, creemos en algunas cosas que están escritas en la Biblia. Creemos algunas cosas que están escritas en la Biblia, creemos en algunas personas, creemos en Jesucristo porque hay un libro histórico que habla de Él. Mi oponente, sin darse cuenta, está autorrefutándose a sí mismo. Ahorita lo vamos a ver. En primer lugar, nuevamente comente la falacia de autoridad, porque afirma que la Biblia no es palabra de Dios, solamente es un libro histórico, pero él lo tiene que demostrar, pero no lo va a poder comprobar, por lo tanto queda refutado. Segundo punto, el argumento de mi oponente es autodestructivo, ya que si la única forma de saber o de creer en algo o en alguien fuera que esa persona estuviera escrita en un libro histórico, entonces la pregunta sería esta: ¿en qué parte de la Biblia, de la Santa Biblia, que según Vilchis no es más que un libro histórico, en qué parte de este libro histórico está escrito Eusebio? En ningún lado. Entonces, si la condición, el argumento, conforme al propio amigo Vilchis, si la condición que Vilchis está inventando, se está creando de la nada, ¿verdad?, es que para que yo pueda creer en Jesucristo o en cualquier otra hombre de Dios o persona o personaje histórico, tiene que haber un libro histórico que hable de ese personaje. Y si hay un libro histórico que hable de ese personaje, yo puedo creer en ese personaje porque hay un libro histórico que habla de él. Él lo dijo y ustedes lo escucharon en el audio. Más adelante me dijo en ese debate telefónico que sabemos que existió Beethoven, creemos que existió Beethoven porque hay registros históricos que así lo demuestran. Entonces, si la condición, perdón, pero me da risa, si la condición para creer, en este caso, en un personaje histórico o en un hombre de Dios o enviado de Dios o profeta, es que ese profeta, hombre de Dios, enviado de Dios, hombre histórico, personaje histórico, esté escrito en un libro histórico, entonces Vilchis se refuta a sí mismo, porque ni Eusebio, ni Naasón, ni Samuel están escritos en la palabra de Dios, que según él es un libro histórico. Me explico de manera más profunda. Este es un libro que se llama Los Cátaros de Carter Scott. Cátaros. Si yo sigo el argumento de Vilchis, a ver, ¿cómo sabemos que existieron los cátaros? Bueno, porque hay un libro histórico que habla de los cátaros. Ok, entonces, este es el problema en el que se mete la luz del mundo. Por ejemplo, si yo digo que, no sé, mi hermano Jesús Ornelas, por ejemplo, es un cátaro. Siguiendo la lógica del argumento de Vilchis, yo tendría que decir, bueno, para que yo pueda creer que mi hermano Jesús Ornelas, que le mando un saludo, es cátaro, mi hermano Jesús Ornelas tiene que estar escrito en este libro histórico que habla de los cátaros. Pero si el hermano Jesús Ornelas no está escrito en este libro histórico que habla de los cátaros, entonces no puede probarme mi hermano Ornelas que él es un cátaro, porque no está escrito en el libro histórico que habla de los cátaros. Entonces, Vilchis se está autorrefutando, porque él dice que la palabra de Dios para él solamente es un libro histórico. Entonces, si para creer en Jesucristo tiene que estar escrito Jesucristo en la Biblia, si para creer en Beethoven tiene que estar escrito Beethoven en un registro histórico, si para creer en los cátaros tienen que estar esos cátaros escritos en un libro histórico,
Entonces Eusebio queda refutado y descalificado para que creamos en él como apóstol de Dios, como enviado de Dios, porque Eusebio no está escrito en este libro que según Vilchis es histórico. Entonces, usando el mismo argumento de Vilchis, si Eusebio no está escrito en este libro histórico, es un falso apóstol, porque no hay un libro histórico que hable de él. Me va a decir, no, pero es que mientras estén vivos no están escritos en el libro histórico, pero después de que mueren son agregados al libro histórico. Bueno, ya murió Eusebio, ya murió Samuel, y dígame cuándo han sido agregados a la palabra de Dios, o cuándo van a ser agregados. Es una falacia de autoridad, porque él está afirmando cosas que no puede demostrar. Él no puede probar que la Biblia es simplemente un libro histórico. Él solamente lo puede afirmar, pero no lo puede demostrar. No te dejes engañar, amado hermano. Los verdaderos apóstoles de Jesucristo, no los falsos, perdón, con todo respeto y amor lo digo, no los falsos apóstoles de Jesucristo de hoy, no los nuevos apóstoles, no los apóstoles modernos, no. Los verdaderos apóstoles de Jesucristo nos enseñaron que las sagradas escrituras son la palabra de Dios. Vamos primero con el primer, y para muchos, y para mí también, el más grande apóstol de todos los apóstoles de Jesucristo, el apóstol Pablo. Vamos a ver qué es lo que nos dice el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo en su segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo... Segunda carta a Timoteo 3, 16. Esto lo dijo un verdadero apóstol de Jesucristo. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, el apóstol Pablo también le llama palabra de Dios a las escrituras en Efesios 6:10. También dice que también demuestra con sus palabras el apóstol Pablo que las cartas que él escribió son mandamientos del Señor. Léanlo en 1 de Corintios capítulo 14. ¿A quién le vamos a creer? Al apóstol Pablo, que dice en sus cartas que todas las escrituras, toda la escritura, haciendo una clara alusión al Antiguo Testamento y a la carta que él estaba escribiendo en ese momento, es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, ¿le vamos a creer a Pablo o le vamos a creer a Eusebio? Vamos a creerle a Pablo, porque Pablo está lleno del Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu de Dios hablando aquí. Tenemos otro apóstol verdadero de Jesucristo que también nos enseña en sus cartas que las Sagradas Escrituras son la palabra de Dios. Segunda de Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y nótese que en el capítulo 3 el apóstol Pedro pone las cartas de Pablo al mismo nivel de las escrituras del Antiguo Testamento, lo cual demuestra que las cartas de Pablo también son palabra de Dios. ¿Ok? 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. La profecía no es de origen humano. La Biblia no es un libro de hombres. No es una palabra de hombres. ¿Por qué no lo es? Bueno, veamos lo que el Espíritu Santo nos enseña aquí por medio del apóstol Pedro, un verdadero apóstol de Jesucristo. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, dos verdaderos apóstoles de Jesucristo, nos han enseñado que la Biblia es la palabra de Dios. Pero después, en 1900 y pico, a inicios del año 1900, sale Eusebio. Después viene Samuel y ahora Naasón Joaquín a decirnos que la Biblia no es la palabra de Dios. Estos señores que salieron
1800, 1900 años después de la muerte del apóstol Juan, que fue el último apóstol que quedaba con vida, verdadero de Jesucristo. Después de 1800, 1900 años después, aparecen estos señores, que Dios los bendiga, nada contra ellos, a decir todo lo contrario a lo que enseñaron los verdaderos apóstoles de Cristo. Comenzaron a contradecir a los verdaderos apóstoles, a atacar la doctrina de los verdaderos apóstoles, a levantarse contra Dios y contra su palabra. No podemos tener un poco de discernimiento para entender que estas personas no son verdaderos enviados de Dios. Un verdadero enviado de Dios no va a contradecir las Sagradas Escrituras. Eusebio Joaquín nos enseña que Jesucristo no es el verbo de Dios, que Jesucristo no ha venido en carne. Pero la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Nos demuestra, en este caso, un verdadero apóstol de Jesucristo nos enseña por medio de su carta sagrada que el Señor Jesucristo sí ha venido en carne. Bueno, Santo Evangelio de Juan 1:14 dice que el verbo se hizo carne. El verbo es Jesucristo. Aquí, mis amados hermanos, mis amados amigos de la luz del mundo, no entienden que los han engañado por completo. Pero un verdadero apóstol de Jesucristo, en este caso el apóstol Juan, nos enseña lo siguiente. En el nombre del Señor Jesucristo, 1 de Juan capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Muchos qué? Falsos profetas. Dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es decir, que el verbo se ha encarnado, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, y el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, cualquier persona que afirme que Jesucristo no ha venido en carne, que el verbo no se ha encarnado, que Jesucristo no es el verbo, es un anticristo, es un falso profeta. Mucho cuidado, no te dejes engañar. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal, comparte este video, dame like y recuerda que Jesucristo pronto viene por su pueblo. Maranatha, Cristo viene. Sí, amén. Ven, Señor Jesús. Que Dios bendiga a todos mis hermanos. Por favor, suscríbanse a este canal. Que Dios los bendiga.